Bueno, el Duque de Areguá está con nosotros, Mario Luis Peña Ferrario, y creo que trajo frutillas. ¿No trajiste las frutillas deliciosas? Las frutillas están en el tope del precio en el mercado internacional en este momento, así que no tenemos presupuesto todavía para comprar ese precio. Tenemos que esperar que baje el mercado para poder comprar la frutilla. Bueno, el Duque de Areguá, ¿qué pasó, che? Con esto se volvió a caer un techo de una escuela en San Ignacio el domingo. Una desgracia con suerte, porque si hubiera habido gente ahí, o estudiantes, o educandos debajo de ese techo, otra sería la resultante. ¿Qué opinás de todo esto que se viene abajo? Bueno, el Estado está abajo, no solamente las escuelas. El Estado en sí, este Estado es un Estado... Se cae. Un Estado que está caído, un Estado indolente, un Estado que no tiene compasión con los paraguayos. Es un Estado ausente en todos los sentidos. Estuve escuchando la conversación que tuviste con el doctor Alley. ¿Qué te pareció lo de Pedro muy productiva, Alley? Y no solamente productiva, sino concisa y sencilla, ¿verdad? Porque acá pues, los funcionarios públicos tratan de, y los economistas y todo esto, ¿verdad?, que están en la función pública, tratan de enredar siempre la madeja para que la gente no pueda entender lo que hacen. Sí, claro, enredar siempre la cosa. Acá es muy sencillo. Primero hay que hacer una reestructuración administrativa dentro del Instituto de Previsión Social. Nosotros no podemos continuar que el Ejecutivo siga mandando dentro de un instituto en lo cual es eminentemente privado, en lo cual está aporte de los trabajadores y de los empleadores, ¿verdad? Y el eso Estado no tiene absolutamente nada, es debido a la carta orgánica que tiene el Instituto de Previsión, que es la década del 40, la época que mi tío Higinio Morini era presidente de la República. Fue tu tío. Claro, él fue el creador del Instituto de Previsión Social. El presidente Higinio Morini fue tío tuyo. Así mismo. Sí. Casado con Lola Ferrari, hermana de mi abuela. Para continuar la historia, esta verdad. Bueno. Y otra cosa que me parece totalmente contraproducente es que la planta farmacéutica que tiene el Instituto de Previsión, que está parada desde el año 2001. Sí, la planta farmacéutica, un laboratorio gigante. Tiene, no sé si escuché mal, o tiene entre 1.500 y 1.700 bioquímicos farmacéuticos el Instituto de Previsión Social. Dentro del IPS existe ese monto de gente. Y es una cosa sin sentido. No puede ser que en los últimos 30 años a nadie se le ocurrió que toda esa gente que es útil, que es gente idónea, podíamos tener un laboratorio, pero hipermodelo, porque dijo el doctor Allí que eso funcionaba, que era una maravilla, que inclusive los medicamentos, la gente se amontonaba para recibir los medicamentos IPS que eran mejores que los medicamentos que se vendían en las farmacias. Tenían garantía. Tenían un control de calidad excelente. Encima el Instituto de Previsión Social tiene liberación de materia prima para insumos, por ejemplo, de las drogas, liberación de equipos. Quiere decir que la producción iba a ser a un costo prácticamente ínfimo. Lo cual y los mejores equipos del mundo a nivel laboratorial tienen el IPS. Beneficiarían a todos los asegurados y ahorraría al Instituto de Previsión miles de millones de guaraníes. Quiere decir que esta rosca mafiosa no puede continuar, Bruno. ¿Quiénes son los de la rosca mafiosa? No sabría decirte porque no tengo certeza ni puedo culpar a los que manejan realmente eso, porque desconozco. Sería un irresponsable decir nombres, porque yo desconozco, no tengo, nunca hice ninguna investigación sobre el caso, ni tampoco yo estoy tocando oído, no tengo momento escuché lo que vos le preguntaste a este señor acá en BM Online, ¿verdad? Que me llamó la atención de sobremanera de eso, ¿verdad? Y otra cosa que me llama la atención de sobremanera es que ninguna de las administraciones anteriores puedan eliminar con los seguros privados. O sea, pudieron eliminar los seguros privados para que la función pública vaya gradualmente a IPS. Yo propongo 25% por año nomás la función pública que emigre gradualmente al IPS. La que función pública quiere decir son 350.000 personas. Ajá. Y familiares, porque dijo el doctor Allí que hasta los 18 años los hijos también están cubiertos por el Instituto de Previsión Social. Hijos, esposas, cónyuge, etcétera. Entonces lo que tendrían que hacer esto es que el servicio, la administración pública emigre
25% cada año para que el Instituto de Previsión Social en esos 5 años pueda preparar una infraestructura médica para atender al 100% de la función pública dentro de sus instituciones. Y no que sea derivada toda esa masa de personas al sector privado. Como dice allí, vuelvo a repetir que me quedó en la cabeza, lo que hace el seguro privado durante una llovizna es prestarte un paraguas agujereado. Está bien. Porque cierto. te mojas. En cambio, cuando entras en el Instituto de Previsión para una enfermedad catastrófica, vos te salvás y te curás. O sea, con las tormentas ahí se piensa en el IPS. Ahí se piensa en el IPS, ¿verdad? Eso no tiene que ocurrir más. Esta administración, esta nueva administración que asuma el Estado, está obligado a modificar y encauzar el rumbo del Instituto de Previsión Social. Tendría que ser su prioridad número 1. La nueva administración obligada a dar ese paso. Número 1 eso. Y segundo, el tema de la escuela, que es una cosa catastrófica, porque cada día tenemos en los diarios una nueva noticia que se cae un techo de una escuela. Sí, una desgracia con suerte. Techo de aula se cayó el domingo en San Ignacio. Bueno, allá ya en por Misiones. precaución hay que hacerle dar las clases a los niños en el patio, ¿no? Para que no se caigan, para que no suceda ningún accidente, porque cada rato hay una. O repartir cascos. O repartir casco, ¿verdad? Y armadura, porque te puede romper un hombro también, completo, así como en la Edad Media tendrían que andar los alumnos, ¿verdad? Esa sería otra solución también. En la Edad Media. Sí, como en la edad, estamos en la Edad Media nosotros apenas superamos la Edad de Piedra. Nosotros estamos en la edad de los picapiedras. Sí, no creo que no llegue, que todavía no llegamos a los picapiedras. Están superiores los picapiedras. Están superiores a nosotros. A sí. nosotros los picapiedras. Sí. Bueno, vos que también entendés mucho de ganadería, esto de una vaca, sí. Brangus, se convierte en el animal más caro en la historia del Paraguay. Yo creo que detuvo toda atención a esta noticia. La gran dama, entre comillas, que costó, 1.134 millones, o cuesta esa vaquilla, esa gran dama. ¿De qué se trata esto, Che? Y eso son años de mejoramiento genético que tiene la ganadería paraguaya. Esa es de la cabaña Pucabú, de un muchacho de Darío Felipe. ¿Lo conocemos? Lo conozco, sí, lo conozco. Gente que está trabajando en genética hace mucho tiempo, de mucha eficiencia. Ellos ya tienen el gran campeón también de Brangus a nivel mundial, ¿verdad? Esta es la hija de un gran campeón mundial. ¿Y está preñada esta dama o no? No sé si está preñada, A ver, podemos observar esa vaca de raza Brangus que se convirtió en el animal más caro en la historia del Paraguay durante una subasta en la que se pagó 378 millones de guaraníes por el 33% del animal, que tiene otros 2 dueños. La vaca Tami se llama, seguirá compitiendo y reproduciéndose. Durante la segunda edición de Ladies Night se vendió el 33% de la gran dama en 378 millones de guaraníes, por lo que su valor total asciende a 1.134 millones de guaraníes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se divide en...? Y se divide porque la cabaña se reserva el derecho, por lo visto, de tener la mayoría, porque estas vacas generalmente lo que se hace es se les extrae los óvulos y se fabrica embriones. ¿Verdad? ¿Pero cuánto pagó el que compró? ¿378 o 1.134? No, la vaca vale 1.134. Sí, él pagó por el 33%, 300 y pico millones de guaraníes. ¿Y qué quiere decir? ¿Que se parte la vaca? No es que se parte. La producción de embriones que produce esta vaca, el 33% tiene ese señor que compró. Y el 67%. O sea, va a seguir produciendo. Claro, a esa vaca embriones. Se le va a traer los ovocitos y se va a hacer con el semen, se hace una inseminación, se elabora el embrión in vitro, se elabora en un laboratorio y ese embrión se le introduce a un vientre de alquiler que puede ser de cualquier raza con aptitud materna, lo cual de ahí nace el ternero 100% puro. O sea que este señor puso 378 millones
En una caja de ahorro sería. No, él puso 378 millones para tener el 33% sí, de los ovocitos que produce esta vaca. Una inversión. Es una inversión. Pero la vaca sigue estando ahí donde. Claro, él va con esos ovocitos que se le quita a esa vaca, él va a producir embriones que va a introducir en un vientre materno, lo cual él va a salir a vender más adelante sus embriones, ¿verdad? Pero esta gran dama seguirá en esa agroganadera Pucabú. Claro, porque ellos tienen la mayoría, ellos tienen el 67% de la vaca. Ah, sí, che. Sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo, supongamos, no te digo que sea una inversión parada, pero cuánto tiempo estos 378 millones de guaraníes de este señor va a estar ahí a disposición de la genética de este animal? No sé, una pregunta que se me ocurre ahora, no sé si está bien o no planteada. La vaca produce ovocitos a la medida que entran celos. Una vez que entran celos. ¿Y cuánto tiempo? Y eso produce generalmente entre 2 veces al año como máximo, ¿verdad? Pero la cantidad de ovocitos que produce, de esos se hacen los embriones en los cuales esos embriones, de los cuales esos embriones se ponen en un vientre de alquiler, que es una vaca cualquiera que tenga con aptitud materna, de lo cual nacen terneros. Es decir, que él podría tener, por decirte una idea, si produce 100 ovocitos, de los 100 ovocitos, poder imagínate que germinen de los 100 40 ovocitos. Es decir, 40 ovocitos. ¿Qué son los ovocitos? Y ovocitos son las células que producen las vacas cuando, están en celos, los cuales se juntan con el semen del toro para crear los embriones. ¿Verdad? Entonces, si produce, por ejemplo... Por eso, esa inversión es una inversión. Claro, si esa vaca produce 50 embriones al año, el 33% de los 50 embriones le corresponde a este señor. 33%, sí, así ya mismo. entiendo. Pero la vaca en sí vale 3 veces más, o sea, así mismo. 1.134 millones. Así mismo. Que es el animal más caro en la historia del Paraguay. En materia de vacas. En materia de vacas. Claro. El animal vacuno sería. No, de Lady, porque ella es... Claro, es una gran dama. Ella es una gran dama, ¿verdad? Los toros generalmente reproductores valen mucho más. Bueno, se está preparando la Expo número 40 que arrancará el 8 de julio en Mariano Roque Alonso. ¿Cuál es tu expectativa para esta edición donde entrará todo lo último de la industria, de la agricultura, del comercio, de los servicios a través de la Feria Internacional Ganadera Expo edición 40? La Expo es una gran muestra de lo que el Paraguay produce y también es una interesante feria para hacer ronda de negocios con los países vecinos y países también fuera del continente sudamericano que vienen a ver las posibilidades de inversión que hay acá en Paraguay, ¿verdad? Para eso sirve la feria. Lo importante sería que eso esté acompañado con una política de Estado que realmente incentive y dé seguridad a la inversión extranjera en nuestro territorio. Y bueno, hay que esperar entonces, el 8 de julio arranca esta feria en la rural ahí de Mariano Roque Alonso, edición número 40, o sea que es un número redondo y yo pienso que todos sus directivos se están moviendo, ultimando detalles para que sean unos días realmente atractivos y que se recuerde esta edición, particularmente la número 40 de la Expo de Mariano Roque Alonso. Esto del BCP, no sé si estás al tanto, porque aquí La Tribuna, querido Mario Luis, sigue exponiendo esta historia, esta investigación del Banco Central del Paraguay con la política del avestruz. Dentro del BCP se pone en riesgo el sistema financiero y el BCP, Banco Central del Paraguay, debe aclarar sanción al banco que pone en duda la credibilidad, señalan. Y ese banco creo que fue del sistema financiero, ¿verdad?, que pone en duda la credibilidad del sistema financiero, y ese banco
creo que es Interfisa, este banco señalado en esta investigación, y bueno, y la política del avestruz. O sea, el avestruz pues esconde su cabeza para no emitir en este caso juicio alguno. Se pone con esa metida de la cabeza del avestruz del sistema financiero, se pone en riesgo todo un sistema. Y gente de este banco Interfisa, exceptuando Rubén Ramírez, que también formó parte, fue el único que dio la cara a este futuro canciller, pero está este actual presidente del Banco Central, José Cantero Cienra, que al parecer no dijo nada, ni agua va, ni agua viene, y él está ahí en el foco de la tormenta. ¿Vos sabés algo de esto o no? No conozco a fondo, pero indudablemente que merita una investigación y que aclare la gente este tema, ¿verdad? Pero acá realmente el sistema financiero es un sistema muy sólido, tenemos mucho dinero en el sistema. Pero muy sensible al mismo tiempo. No tan sensible, porque realmente que nosotros tenemos un mercado pequeño y controlado. Los bancos tienen mucho dinero en este momento y la exposición al riesgo no es muy alta en este momento. Aparte tenemos este año una super cosecha de la zafra agrícola, lo cual va a beneficiar muchísimo a los atrasos que tienen algunos productores con los bancos. Se van a poner al día y van a generar también utilidades, ¿verdad? Y el otro problema que tiene el banco es la deuda que tiene el Estado con las farmacéuticas y la empresa constructora, que ascienden aproximadamente a unos 500 y pico millones de dólares. ¿Tanto, che? Sí. 500 y pico millones de dólares que, según el futuro ministro de Hacienda, Carlos Fernández Baldovino, dijo que el Estado va a honrar su deuda y va a pagar a estos. En el corto plazo, una vez que ellos asuman la administración, verán la forma de cómo honrar sus deudas. Bueno, y según lo que dice hoy el diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional, las autoridades del Banco Central optaron por el silencio respecto a este tema. Optaron por la política del avestruz. Y con esta política se pone en riesgo el sistema financiero. Metieron la cabeza bajo tierra, de tal forma están queriendo afrontar las acusaciones que envuelven al presidente José Cantero Cienra, al superintendente del Banco Central Hernán Colmán y a otros directivos. La falta de reacción está generando, porque nadie sabe refutar esto, la falta de reacción está generando un profundo malestar y poniendo en riesgo la estabilidad económica. El país espera respuestas y acciones contundentes para superar esta grave situación. Y también el editorial de La Tribuna señala: Cantero, Colmán y demás socios deben ser removidos. El Banco Central del Paraguay no gestiona las finanzas a través de productos y servicios personales, es decir, su tarea no es comercial, es una institución nacional que cumple un papel clave en la economía, ya que es responsable de ejecutar la política monetaria, entre otras funciones. Pero últimamente, hasta el porcentaje de inflación que marca el Banco Central del Paraguay está en entredicho, según el editorial de hoy de La Tribuna, el decano de la prensa nacional. Bueno, ese es el problema de las puertas giratorias, Bruno. ¿Ah, sí? Claro. Las puertas giratorias. ¿Sí? ¿Por qué es el problema? Y el problema de las puertas giratorias, si este señor ha sido funcionario de un banco y después pasa a ser presidente del Banco Central del Paraguay, es muy riesgoso. Cualquier persona que esté y tampoco sale a refutar nada. Sí, cualquier persona que esté en la función privada, que pasa a ser un factor de decisión en el sector público, no puede estar en la empresa privada, porque esa empresa va a competir o va a intervenir dentro del ministerio en lo cual este señor está funcionando en este momento, ya sea Banco Central, ya sea Ministerio de Obras Públicas, ya sea Ministerio de Industria y Comercio o entes reguladores. No tendrían que estar en la función privada. ¿Ah, sí? Claro, porque está directamente ligado, Bruno. No tendrían que estar en la función privada. ¿Y por qué se los pone ahí? Y no sé, ahí tiene que haber una ley para regular eso. No sé si hay una ley para regular eso, no sé si está reglamentada la ley, no entiendo, pero tendrían que prohibir eso, ¿verdad? Porque es directamente pernicioso para el sistema.
Bueno, dice que estuvo haciendo carrera allá en el Chaco porque inauguraron la primera pista de atletismo y el que sí se desempeñó como un deportista nato haciendo carrera fue el mismo presidente Abdo Benítez. Bueno, acá lo que hay que hacer la carrera es dentro de la gestión de la función pública. Esa es la carrera que falta acá en este país hace 25, 30 años, en la cual nadie corre esa carrera. Nadie corre. Nadie corre. Ni camina tampoco. Renguean. Y menos control. Y menos controlan tampoco. Tampoco controlan. Controlan cuando le conviene. Para apretar a los que son sus enemigos. Ah, claro, sí, para apretarle sean como garrote. Bueno, y hay un grupo de vecinos que protesta contra polución sonora y exigen respuesta a Nenecho. Por otro lado, Salud Pública advierte sobre aumento de VIH a nivel país en el 2022. Bueno, hay una cosa ahí con Nenecho, no sé, salió alguien a decir que van a empezar a apretarle a Nenecho si no lo van a obligar a que salga como intendente de ahí de municipal, no sé, escuché yo eso, no sé de qué se trata. Y está también la gente esta de Parcín de que presentaron más de 9.000 firmas en contra del estacionamiento controlado que dicen que van a accionar judicialmente contra Nenecho, ¿verdad? Y no sé, eso va a crear seguramente algún problema dentro de su administración. Asuncenos accionarán judicialmente contra Nenecho si da inicio a Parcín. Así mismo. Explica bien eso. ¿Qué quiere decir si da inicio a Parcín? Y según los vecinos, estos que recolectaron las 9.000 firmas, el contrato de Parcín no es un contrato que está muy definido, digamos. Entonces dicen que desde el vamos está en forma irregular porque parece que se dieron parte del contrato, después no se dieron, después volvieron otra vez a la misma cantidad de accionistas, no se sabe, en fin. La regulación del estacionamiento controlado no está muy bien definida en todas las áreas que van a actuar, porque decían que iban a prácticamente en algunas zonas, en las zonas más populosas, donde hay más vehículos y donde la vía nocturna es intensa, dijeron que el estacionamiento iba a funcionar hasta las 2 de la mañana, y así que entonces iba a ser prácticamente impracticable ir a un lugar con tu automóvil, ya que te va a salir más caro el estacionamiento que ir a consumir una cerveza en un bar, por ejemplo. Ah, sí, che. Ese era otro de los problemas que tenían, ¿verdad? Que el estacionamiento controlado tendría que terminar cuando termina el horario laboral entre aproximadamente las 5 y las 6 de la tarde. Terminar de cobrarse, se libera. Bueno, y en este terreno de la hidroeléctrica de Itaipú, en este caso, 503 millones de dólares fueron comprometidos por Itaipú para con la ANDE, y de esos 503 millones en 2 años, o sea, esto culmina en el 2025, abonó Itaipú 360 millones de dólares y le adeuda todavía a la ANDE, partiendo de la base de ese monto, 503 millones de dólares, 143 para el periodo 2023, que arranca ahora, a el 2025. ¿Qué decís vos? ¿Y qué se hace con toda esa plata? ¿Qué se hizo y qué se tiene que hacer con Bueno, el yo resto? creo que la ANDE, en el plan estratégico de la ANDE están todas las obras que se tienen que seguir haciendo hasta el 2030 más o menos. El último plan estratégico que le di a la ANDE, lo cual contempla una cantidad de obras que se están ejecutando, algunas, y otras están en proceso de ejecución seguramente. Lo que acá hay que tratar es de mantener fuerte nuestro sistema de transmisión y distribución para que podamos utilizar el 100% de la energía de Itaipú que nos queda en los últimos 10 años. Eso, y que la generación y la distribución de energía sea fiable, porque no vamos a tener ninguna inversión mientras vos no tengas energía fiable, porque vos no podés producir si no tenés energía fiable, Bruno. Eso es lo que, a eso tiene que abocarse la ANDE, que su servicio tiene que ser fiable. Fiable, claro. Si cada servicio tiene que tratar de recomponerse lo más rápido posible para que el usuario no tenga inconveniente, tanto el usuario domiciliario como el industrial, porque en el industrial perjudica toda su cadena de producción. Bueno, y entrando en este terreno internacional, querido Mario Luis Peñaferrario, el duque de Areguá, vos hurgaste en lo que fue esa implosión que tuvo
el Titán, digamos, sumergible, y puso fin a la vida de sus 5 ocupantes. ¿Por qué pasó por ese proceso? ¿Por qué no se detuvieron aquellos científicos que crearon esta nave en reforzarla mucho mejor antes de que empiece a sumergirse y ese tipo de cosas? No diste lectura, no estudiaste panorama. Di lectura. ¿Y qué pasó realmente desde ahí? un comienzo los que... Porque hay muchos intereses científicos y intereses de mucha gente. Los que se abocaron a hacer esa travesía estaban conscientes de que ese submarino todavía era un submarino experimental. No contaba con la seguridad 100% para navegar en profundidades, en aguas muy profundas. Entonces ellos se arriesgaron se adelantaron supuestamente. Se arriesgaron a hacer ese tipo porque de había viaje. Competencia también de por medio. Pero se arriesgaron en el sentido de que no pensaban que iba a ocurrir lo que ocurrió, pero ocurrió, ¿verdad? Existía la posibilidad que ocurra, lo cual ellos no dieron nota de eso y se abocaron a hacer esa excursión que hicieron, que indudablemente también ese tipo de gente vive de la adrenalina. Vive de la adrenalina. Bueno, y la Guardia Costera de Estados Unidos anuncia una investigación oficial. Eso tendrían que haber prohibido. Titán. Tendrían que haber prohibido, ya que el propio director del proyecto decía que era en forma experimental. Tendrían que haber prohibido el uso de ese submarino. Hasta tanto y cuanto hasta cuando tengan la seguridad de que realmente podía bajar hasta esa profundidad. Aguas profundas. Hasta esa profundidad. Eso ahora va a empezar la investigación. La investigación tendría que haber empezado antes de que el submarino se sumerja. Como todas las cosas en el mundo, los terrícolas son así. Una vez que explota la bomba, ahí se dedican a ver cómo se produjo la bomba. Bueno, y esto derivó en que yo también hurgase una vez más sobre la historia del hundimiento del Titanic. Y estuve hurgando, como bien decía, y según algunos cálculos y gente que maneja este tipo de crisis, digamos, sostuvo que el Titanic, si no hubiera desviado ese glaciar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El iceberg. Si no hubiera desviado el iceberg, si chocaba de frente directamente a la velocidad que venía contra el iceberg, se hubiera roto toda la parte frontal, pero no se hubiera hundido. No se hubiera hundido. No se hubiera hundido. Acá hubo un error al querer desviar, al querer desviar eso, hizo que por debajo de la línea de flotación se marcara como una sierra la cortadura del casco, que tuvo una gran longitud de más de 5, ¿cómo que se llama?, compartimentos, y estos se fueron llenando de agua y eso motivó el hundimiento. Porque si chocara de frente, si hubiera chocado de frente el Titanic, el iceberg, se hubiera roto toda esa parte frontal y se hubiera llenado de agua la parte frontal, pero hubiera seguido flotando esa nave. Qué interesante. Bueno, y pasaron cuántos años, porque de las profundidades del Atlántico, allá en la zona de Terranova, cerca del Canadá, se descubrieron estos restos del Titanic en 1985 y se hundió el Titanic en 1912. O sea que pasaron más de 60 años. Y dice que James Cameron, el famoso director de la película del Titanic, que reflotó otra vez toda esta leyenda, dice que visitó los restos del Titanic antes de la producción de esa película 36 veces. Qué bárbaro. ¿Vos sabías? No lo sabía. Porque él también estaba muy compenetrado con esta historia y también tiene una fábrica, personal, de sumergibles. Sí, no sabía. Claro. A eso voy. Entonces, él
digamos, trató de visitar o visitó los restos hundidos del Titanic antes de la filmación y la producción de su película 36 veces. Cada vez que bajaba se inspiraba más, anotaba más, y así iba incrementando, porque esa fue una gran película. Y en la historia de Hollywood creo que fue sigue siendo una de las más grandes producciones realizadas. Sí. Tuvo Oscar, ¿verdad? Tuvo Oscar. Sí, claro, pero te quiero decir, el modo del tratamiento visual de cómo encararon ese film, así que no sé por qué te estoy hablando, ligué con esto de la... No, y va ligado directamente a la investigación del submarino que se explosionó o implosionó, no sé, ahí. Bueno, vos sabés algo de este líder de Wagner. ¿Qué es Wagner ahí en esa puja, en esa guerra en Rusia? Biden y Zelensky hablan por teléfono, creo que es la primera vez después de mucho tiempo, sobre la sublevación en Rusia del líder de Wagner. Se sublevó un grupo de militares en Rusia. No, ese es un grupo no de militares, es un ejército privado, son mercenarios. Un ejército privado. Son mercenarios que están al servicio de las fuerzas rusas, ¿verdad? Pero contra Putin se sublevaron contra Putin seguramente por un problema económico seguramente, ¿verdad? Porque esas fuerzas son fuerzas pagadas, ¿verdad? Son equipos de élite que están en la zona de Bielorrusia, en lo cual por lo visto que tuvieron una divergencia entre Putin y ellos, ¿verdad? Lo cual hizo que el líder del ejército avanzara sobre Moscú, que está prácticamente a 200 kilómetros de Moscú, lo cual al final no llegaron a Moscú, retrocedieron por el camino porque llegaron a un acuerdo seguramente, ¿verdad? Bueno, Rusia busca exhibir normalidad. Vladimir Putin habló por primera vez tras la rebelión del grupo Wagner, y Biden desde Washington lo hizo con Zelensky, el presidente de Ucrania. Hablan una vez más por teléfono sobre, en este caso, la sublevación en Rusia del líder de Wagner. Y el líder de Wagner del grupo Wagner es Yevgeny Prigozhin. Reapareció Prigozhin, dijo que no quería tomar el poder, pero que su marcha sobre Moscú reveló la debilidad de la seguridad rusa. Todo esto pasó el fin de semana. El jefe del grupo Wagner, que es un grupo privado, me decía. Claro, un ejército privado. Que no especificó en qué lugar de Bielorrusia se refugia, afirmó que su objetivo era salvar a sus mercenarios y que recibió mucho apoyo popular durante la protesta, entre comillas, contra el ejército regular por la guerra en Ucrania. ¿Y cómo queda esto? Y no sé cómo queda. Yo creo que Putin no va a permitir esta rebelión, lo va a eliminar. Pero después de 20 años es el primer movimiento así de piso que sintió Putin, muy cercamente. Lo va, pero no tenía ninguna posibilidad de bloque de tumbarle a Putin. Pero sí sacó sus tanques y todo eso a las calles. El ejército ruso es un ejército que está mucho más equipado que esta facción. Mucho más que Wagner. Mucho más que Wagner. ¿Sí? Sí, mucho más. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, reapareció el ministro de Defensa ruso, máximo enemigo de los mercenarios de Prigozhin también. El Kremlin difundió un vídeo de Sergei Shoigu, manteniendo reuniones y a bordo de un avión en un intento por ofrecer una imagen de tranquilidad tras un caótico fin de semana allá en Rusia, en Moscú. No está claro cuándo se grabaron las imágenes. Por otro lado, Trump amplía su ventaja sobre DeSantis a pesar de la acusación federal. Ha ampliado su ventaja Donald Trump sobre su inmediato competidor en las primarias republicanas, Ron DeSantis. ¿Quién va a ser presidente de Estados Unidos? Futuro. No sé, va a estar muy reñido eso, ¿verdad? Porque indudablemente que Trump tiene una gran fuerza popular dentro de Estados Unidos. Trump. Sigue teniendo. Sigue teniendo. Está bien. Sigue teniendo. Sigue teniendo.
Bueno, y por otro lado, el magnate Arnon Milchan advierte haber obsequiado cigarros, champán y joyas a los Netanyahu. ¿No sabías eso? Sí. ¿Eh? Netanyahu tiene problemas hace rato ya dentro de Israel, ¿verdad? Bueno, Arnon Milchan es un productor de Hollywood. Admitió haber obsequiado champán, cigarros y joyas a Benjamin Netanyahu y a su esposa en el marco de su amistad, al testificar ayer domingo por primera vez en el juicio por corrupción contra el primer ministro israelí. Teníamos diálogos. Pero yo pienso que no está mal eso, ¿verdad? ¿Qué pasa que si te regalan cigarros, champán? ¿O no vas a tirar eso? No. O volverte descortés con aquella persona que te regala. Pero yo creo que no es un motivo para apartarlo del cargo. Si él está cumpliendo una función honrosa para su país, yo creo que no es ningún motivo para apartarlo del cargo. Acá hay gente que no recibe ni champán, ni cigarros, ni nada, y tendrían que haberlo apartado hace mucho tiempo, durante esta época democrática que ha sido una vergüenza. Acá en Paraguay. 74% del presupuesto nacional de los últimos 5 años del periodo de Mario Audio son gastos solamente para sueldos. 74% ¡Qué bárbaro! Del Producto Interno Bruto Nacional. ¿Y ahí entran los 1.600 millones que por año que desaparecen o no? No. Esto estamos hablando de sueldos. Eso es aparte. No estamos hablando de mal gasto del Estado. Eso es mal gasto del Estado. Eso es mal gasto del Estado. 1.600. Eso es mal gasto del Estado. Calcular que iban a gastar 65 millones de dólares en lavandería en el Instituto de Previsión Social. Y sí. Y nos quieren arreglar el laboratorio que por la tercera parte de eso tendríamos un laboratorio del triple lo que tenemos hoy en día en IPS y funcionando y teniendo remedio de calidad para los usuarios del sistema de salud. A un costo bajísimo. Y en Ecuador, un nuevo enfrentamiento entre bandas dejó al menos 8 muertos y 5 heridos ahí en las cárceles. ¿Por qué el Ecuador está así en el ojo de la tormenta en este aspecto, che? Y Ecuador también se volvió en un centro de distribución de la droga. También. Por supuesto, está liderado por las mafias que manejan las cárceles, ¿verdad? En la cual es muy difícil de controlar, cosa que hay que tener mucho cuidado acá, porque las cárceles acá también están manejadas por los clanes mafiosos. El clan Rotela, el PCC, el Comando Vermelho, manejan acá la cárcel sin ningún problema. Hace poco hubo un inconveniente de vuelta que a uno de los que le mataron del clan Rotela, llevaron el cajón ahí enfrente a la penitenciaría de Tacumbú, cual querían meter adentro el cajón para que se lo vea adentro. Salió por todos los diarios. Sí, claro. Y bueno, entonces te imaginás vos cómo funciona el sistema de justicia acá en el Paraguay. El manejo de las cárceles está en manos de esta gente. Por eso que cada rato la gente tiene celular, tiene televisor, tiene mesas de juego, tiene bar dentro de la cárcel, hacen fiestas dentro de la cárcel. Y eso sería una cosa rutinaria, ¿verdad? Bueno, sale a ser subastado un suéter con una oveja negra. El suéter que lo utilizó la princesa Diana o Diana en 1981. Esto se va a subastar en New York el 7 de septiembre con un precio de partida de $50,000, o sea, 45.600 euros. Informó Sotheby's. Un suéter de lana con un dibujito de una oveja negra. Un suéter con una oveja negra que llevó la princesa Diana en 1981, famoso por su simbolismo, saldrá a la subasta el 7 de septiembre. Y el actor, ahí está justamente la imagen del suéter que estaba luciendo Diana de Gales y que va a ser subastado el 7 de septiembre a través de Sotheby's por $50,000, precio de partida, $50,000, quiere decir que va a aumentar ostensiblemente el precio de este suéter con la ovejita negra. Y el actor Ryan Reynolds se convirtió en el nuevo propietario del equipo Alpine de la Fórmula 1. Los detalles de la operación. ¿Sabías algo? No sabía. Pero la estupidez humana, por lo visto, que no tiene límites. La estupidez humana no tiene límites. no tiene. Eso dijo Einstein, ¿verdad?
A lo mejor el universo ¿Cómo tiene límite. decir otra vez? La estupidez humana no tiene límite, pero a lo mejor... Einstein, digo esto. Albert Einstein. Albert a lo Einstein. mejor el universo sí lo tiene. Bueno, el intérprete de Deadpool, una de las sagas más conocidas de Marvel, es parte de un grupo inversor que adquirió un fragmento de la escudería a la espera de lo que será la próxima fecha del calendario de la Fórmula 1, el Gran Premio de Austria, que se correrá en el circuito Red Bull Ring del próximo 30 de junio, ahora nomás al 2 de julio. La máxima categoría del automovilismo mundial confirmó que el equipo Alpine tiene nuevos propietarios y una de las caras nuevas de la escudería francesa es el actor Ryan Reynolds. Se convirtió en uno de los propietarios. Bueno, querido Duque de Areguá, ¿tenés algo más que ofrecernos, que decirnos? Yo creo que ya con toda esta noticia que acabamos de comentar es suficiente por el día de hoy, lunes. Bueno, rápidamente tenemos aquí las cotizaciones de monedas y nos las presenta Cambios Alberdi, confianza y solidez. El dólar a la compra a 7.270, a la venta a 7.320 guaraníes. El euro a la compra a 8.145, a la venta a 8.325. El real a la compra a 1.390, a la venta a 1.425. El peso argentino a la compra a 15, a la venta a 16. Cambios Alberdi, confianza y solidez. Apunten este teléfono 021-609-905. El dólar abriendo la semana activa a la compra a 7.270, a la venta a 7.320. ¿Qué comemos en la casita gourmet de Judith? A ver, Mario Luis. Y hoy una milanesa al horno. ¿Otra vez milanesa, no? Sí, continuamos la milanesa. Ah, sí, al horno. Milanesa al horno con un puré de papa. Ah, bueno, sí. Sencillo pero rico. Sencillo. Gourmet sanísimo, apto para diabéticos, celíacos e hipertensos. La casita gourmet de Judith, que tiene una sucursal en el Club Centenario también. ¿Dónde está la casita gourmet de Judith? En Teniente Héctor Vera 1258, casi Malutín, detrás del Paseo Carmelitas. Y estos teléfonos 021-623-750 y el 0982-979-974. Record Electric está con nosotros y UPAP, Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, con 50 carreras. Hay que seleccionar una de ellas y empezar a estudiar. Muchas gracias, Mario Luis. Gracias a todos ustedes. Gracias al DJ Cool.